La embriología del sistema respiratorio va a empezar a partir de las 4 semanas y esta vez en la clase lo he dividido según cada parte del sistema respiratorio. Entonces, vamos a tener en cuenta que es uno de los primeros en aparecer después del sistema nervioso. Es esencial para la vida intrauterina y también la postnatal o la extrauterina y pues normalmente inicia en la 4ª semana en la cual la paciente ya está gestando, donde se van a iniciar los procesos para que se genere la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces vamos a empezar con la embriología de la nariz. La embriología de la nariz va a iniciar o va a surgir desde el prosencéfalo en la 4ª semana con un engrosamiento oval bilateral del endodermo superficial, llamadas las placodas nasales, como estamos viendo en la imagen. Ya es ahí donde se inicia. Inicialmente son convexas y posteriormente se estiran para producir una depresión plana en cada una de ellas, como estamos viendo en la imagen, ¿no? La imagen de la mano izquierda es la primera y luego ya se van a poner o van a producir una depresión que va a ser esta placoda nasal. Hay una proliferación del mesénquima de los márgenes de las placodas, lo que va a producir una elevación en forma de herradura, y estas van a hacer o van a generar unas prominencias nasales mediales y laterales, como estamos viendo en la imagen. A consecuencia de estas placodas nasales vamos a encontrar algunas depresiones que posteriormente van a ser las fosas nasales que vamos a encontrar en nuestro paciente. Estas fosas nasales van a constituir, o estas fosas van a constituir los primordios de las narinas anteriores o orificios nasales que vamos a encontrar luego y las cavidades nasales. La proliferación del mesénquima en las prominencias maxilares hace que se alarguen y acerquen medialmente entre sí con las prominencias. A ver, espérense. Creo que... Ay. Ahí están los dos tardones. Y ahora sí, a nadie más, por favor, ya creo que son 32. Los dos que faltan, díganle ya, lo siento, porque si no, no voy a poder seguir exponiendo. Ya listo. Ya listo. Ya, entonces estábamos en la proliferación del mesénquima en las prominencias maxilares, que va a hacer que se alarguen y acerquen medialmente entre sí con las prominencias nasales. Entonces, vamos a tener que acá ya se van a encontrar las fobias nasales o las fosas nasales. En el lado medio y en el lado lateral van a estar las prominencias nasales y en el surco, y acá se va a generar el surco nasolagrimal, como estamos viendo en la imagen. Y dentro de ellos vamos a ver el meato acústico externo, que es la primera hendidura faríngea que vamos a encontrar. Esto normalmente se va a desarrollar a los 33 días de la fecundación o posfecundación. Ahora, la migración medial de las prominencias maxilares acerca las prominencias nasales mediales hacia el plano medio, cuando ya van pasando los días y las semanas. Más o menos a los 40 días o 10 semanas vamos a encontrar que ya los párpados se van a evidenciar, ya se va a poder diferenciar el surco nasolagrimal y va a haber un segmento intermaxilar dentro de ellos para poder hacer la diferenciación con la boquita. Ahora, cada prominencia nasal lateral está separada de la maxilar por una hendidura conocida como el surco nasolagrimal, que es lo que estamos viendo acá, el segmento intermaxilar, que está por acá y está acá el surco, ya como hemos visto en la anterior imagen de lado. Ahora, esto es correspondiente a las fosas nasales, ahora de las cavidades nasales. Las cavidades nasales, a diferencia de la nariz o de las fosas nasales, se desarrollan en la 5ª semana de la proliferación del mesénquima circundante que forma las prominencias nasales mediales y laterales, produciendo un aumento de la profundidad de las fosas nasales y la formación de los sacos nasales primitivos. Entonces, acá tenemos la pared del cerebro, acá tenemos el saco nasal
Acá tenemos el ectodermo superficial y la membrana buconasal, que va a ser posteriormente pues, la que va a generar la boca. Y aquí tenemos el paladar primario. Ya, acá también está la cavidad oral y el corazón, que en esos tiempos pues no vamos a poder diferenciarlo también. Al principio los sacos nasales van a estar separados de la cavidad oral por la membrana buconasal que se rompe a finales de la sexta semana y a principios de la séptima, y van a poner en contacto a las cavidades nasales con orales, como estamos viendo acá. Esta es la membrana buconasal que ya se está rompiendo para que luego estas dos tengan comunicación. ¿Ya? Acá, como estamos viendo, ya van a estar las fibras nerviosas olfatorias ya desarrollándose, va a haber un epitelio olfatorio, la cavidad nasal ya va a estar presente, va a haber una coana primitiva a inicios de esta séptima semana más o menos, y la cavidad oral ya va a estar diferenciada. Las regiones de continuidad entre las cavidades nasales y bucales son las coanas primitivas que se encuentran detrás del paladar primario. Este es el paladar primario y aquí está la coana primitiva, ¿ya? Vamos a tener que después del paso de las semanas ya se va a evidenciar la formación del bulbo olfatorio con los nervios olfatorios ya mucho más desarrollados. Vamos a tener los cornetes nasales que van a empezar a hacer la diferenciación, el paladar secundario que ya va a crecer del paladar primario que se va a empezar a alargar. Ya las coanas van a estar acá diferenciadas y pues va a haber una bucofaringe o un segmento de bucofaringe. Para la séptima semana, el epitelio ectodérmico del techo de cada cavidad nasal se especializa para formar el epitelio olfatorio, que es lo que estábamos hablando, que es la parte de acá, y algunas células ya se están empezando a diferenciar y van a especializarse a hacer unas células receptoras olfatorias. En la séptima semana también vamos a ver que los axones de dichas células van a constituir los nervios olfatorios que crecen hacia los bulbos olfatorios cerebrales. En la octava semana es donde ya vamos a ver del desarrollo, la diferenciación ya de los cornetes, que ya vamos a tener cornete superior, medio e inferior, como elevaciones de las paredes laterales de las cavidades nasales, que proveen a la nariz de una mayor superficie mucosa para la entrada y el calentamiento del aire. Eso es correspondiente a la cavidad nasal. Entonces, vamos a hacer un recordaris. En la cuarta semana es donde se empieza a generar la embriología de la nariz que va a surgir del prosencéfalo con el engrosamiento del ectodermo superficial. Para la quinta semana ya se está formando la cavidad nasal. Para la sexta a séptima semana ya se está diferenciando la cavidad oral, la buconasal y la cavidad oral y la cavidad nasal se van a empezar a diferenciar y se van a separar con la membrana buconasal. Para la séptima semana ya vamos a tener un epitelio olfatorio en la cavidad nasal, donde también ya vamos a tener las fibras olfatorias o los nervios olfatorios que van a estar pues adyacentes en el bulbo olfatorio cerebral. Y en la octava semana ya vamos a tener el desarrollo de los cornetes. Entonces ya vamos para la octava semana. Ahora, pasamos a la embriología de los senos paranasales. Se van a desarrollar como divertículos o invaginaciones de las paredes nasales anteriores. Vamos a tener en cuenta que los senos maxilares van a tener origen en la pared inferior del tubo infundibular y que va a ir apareciendo dependiendo a la edad que va a tener nuestros pacientes. ¿Ya? Dependiendo del seno, vamos a ver cómo se desarrollan, y en este caso el seno etmoidal se va a desarrollar a partir del mesoblasto cefálico. Ya aparece como una invaginación de la mucosa nasal dentro del etmoides, más o menos entre la quinta o el sexto mes gestacional en el infundíbulo embrionario, y que forma partes de pequeños divertículos. El seno frontal va a tener su origen en el infundíbulo a partir de la celda etmoidal anterior, y más o menos esto ya va a ser su crecimiento post-nacimiento. El seno esfenoidal se va a desarrollar en la parte posterior de las fosas nasales como una invaginación de la cápsula nasal hacia el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Y estos van a tener su desarrollo dependiendo de la edad que tenga el paciente, ¿no?
Ahora, aquí está un cuadro resumidito donde te van a indicar en qué edad gestacional aparecen y también si ya está presente al nacimiento, ¿no? Y cuándo tiene su desarrollo completo. Por ejemplo, los dos senos que están presentes cuando ya el paciente ha nacido, pues es el seno etmoidal y maxilar, pero hay que recordar que estos completan su desarrollo más o menos a los 12 y 15 o 17 años, más o menos terminando ya la adolescencia, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que como están en el nacimiento, se están formando dentro de la etapa fetal, que más o menos es en el quinto o sexto mes de edad gestacional que va a tener el paciente, donde se va a formar el seno etmoidal, y el maxilar más o menos a la 10ª semana. Entonces, si yo soy bien mala y pregunto, eh, ¿en qué semana se desarrolla, no sé, el seno? A ver, ¿cómo les plantearía la pregunta? A ver, vamos a ver. Allá. Diga usted qué seno paranasal se encuentra presente en el nacimiento y se desarrolla antes de los 4 meses de edad gestacional. ¿Ustedes qué marcarían? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera responder? Nadie. Hola, niños. No te escucho, hay interferencia. A ver, otra vez, acércate más a a tus laptop, celular, no sé de dónde estás escuchando. Ya. Ya que no responde, vamos a ver. Ya. Doctora, ¿no sería el seno maxilar? Claro, el seno, muy bien, Melissa, el seno maxilar es el que estaría pues siendo la respuesta, ¿no? Porque justo acá te estábamos preguntando cuál es el que aparece antes de las cuatro meses de edad gestacional que va a tener tu paciente, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El único que queda es el seno maxilar. Así más o menos van a hacer sus preguntas de examen. Después no digan que por qué la doctora preguntó, que nunca me enseñó, no. Ya tienen que analizarlo y verlo. Este es el cuadrito de resumen muy bonito que está. Así que para que lo entiendan. Ahora sí, nos pasamos al tracto respiratorio. Hay que tener en cuenta el tracto respiratorio inferior. Va a estar o se encuentra compuesto por la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Y todo comienza a formarse durante la 4ª semana del desarrollo embrionario. Ya, entonces vamos a ver que lo primero que vamos a encontrar es el primordio respiratorio. El sistema respiratorio va a aparecer inicialmente en forma de una protrusión medial en el surco laringotraqueal, localizado en el suelo del extremo caudal de la faringe primitiva. ¿Ya? Este primordio del árbol traqueobronquial se desarrolla caudalmente al cuarto par de bolsas faríngeas, que es lo que estamos viendo en la mano derecha, acá. ¿Ya? Entonces, acá vamos a encontrar al feto, donde vamos a ver que va a haber aperturas de las bolsas faríngeas en la faringe primitiva, que es lo que está de color crema. Vamos a ver que también esto va a estar relacionado con el divertículo laringotraqueal. Va a haber un sitio del surco laringotraqueal y va a tener también alguna relación con el primordio del esófago. Ahora, el primordio respiratorio, vamos a seguir con esto, va a estar que el endodermo que reviste el surco laringotraqueal da lugar al epitelio pulmonar y a las glándulas de la laringe, tráquea y bronquios. El tejido conjuntivo y el cartílago y el músculo liso de estas estructuras se van a desarrollar a partir del mesodermo esplácnico que rodea el intestino primitivo anterior. Entonces, ya teníamos acá las aperturas de las bolsas faríngeas en la anterior imagen. Ya cuando lo vemos un poco más cerca, vamos a ver los arcos faringios. Vamos a tener la tumefacción lingual media y vamos a tener el agujero ciego de la lengua que ya va a estar ya en proceso de desarrollo. Vamos a tener la 4ª bolsa faríngea y el surco laringotraqueal.
Ya, entonces, a partir de este surco laringotraqueal, vamos a tener en cuenta que se van a empezar a desarrollar la laringe, la tráquea y los bronquios. Y eso es lo que tenemos que estar observando más o menos en la cuarta semana. Hacia el final de la cuarta semana, este surco laringotraqueal va a mostrar una invaginación o una pequeña protrusión, formando un divertículo laringotraqueal, que va a ser similar a una bolsa que se localiza centralmente respecto a la parte caudal del intestino primitivo anterior. Ya entonces, esta es el divertículo tiroideo, la boca primitiva y la membrana bucofaringea en degeneración. Y vamos a tener que ese divertículo laringotraqueal, que lo estamos viendo acá como una yema o como una bolsa, pues es el primordio pulmonar, ¿no? Que de ahí va a empezar a desarrollarse ya lo que vienen siendo las estructuras del pulmón. ¿Qué más? Ya. A medida que este divertículo aumenta de longitud, queda rodeado por el mesénquima esplácnico, que es un tejido conjuntivo embrionario, y su extremo distal aumenta de tamaño y da lugar a una yema respiratoria globular. Y esta yema respiratoria es el esbozo único a través del cual se va a originar el árbol respiratorio. Entonces, todo empieza en el endodermo, se ha quitado el mesodermo, vamos a ver que va a haber el mesodermo esplácnico, como vemos en la figura A, donde vamos a ver que el divertículo laringotraqueal ya va a estar ahí presente. En la figura B vamos a ver cómo aumenta este divertículo laringotraqueal y cómo que se aumenta de tamaño y genera una yema pulmonar. Luego de esto va a generar yemas faringeas primarias y lo que nosotros vamos a ver va a ser que va a generar de ahí una faringe y el primordio del tubo laringotraqueal. Vamos a ver que luego se van a fusionar los pliegues para poder generar estos orificios y ya luego de unas semanas vamos a encontrar la separación y la diferenciación de todo esto, ¿no? Que ya se va a diferenciar en esófago y tubo laringotraqueal. Ahora, en el desarrollo de la laringe, vamos a tener que el revestimiento epitelial de la laringe procede del endodermo, del extremo craneal, del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los correspondientes a los pares cuarto y sexto del arco faríngeo, y los cartílagos laringeos proceden del mesénquima que deriva de las células de la cresta neural, ya como estamos viendo en la imagen. Aquí está la faringe primitiva, los arcos primero, segundo, tercero y cuarto. Y acá dentro de ellos la primera bolsa faríngea, el primer surco faríngeo, la arteria del segundo arco faríngeo, el seno cervical, el mesénquima y pues por acá el esófago primitivo. El mesénquima del extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera con rapidez y origina una tumefacción aritenoides bilateral, ya que que es lo que estamos viendo acá en las imágenes, que la protuberancia o la tumefacción aritenoides va a ser pues esta, ¿no? La que está de celestito en las imágenes A y B, que se encuentran al lado de los surcos laringeos, sí, al lado del surco laríngeo. Estas tumefacciones crecen hacia la lengua, convirtiendo la apertura de tipo hendidura en la glotis primitiva y en un estrecho laringio en forma de T, como estamos viendo en la imagen, y reduciendo la luz de la laringe hasta convertirlo en una zona estrecha. Ahora, acá vamos a tener en cuenta que más o menos esto se va a desarrollar entre la sexta y décima semana. Ya, entonces esto ya va a ir corriendo, o estamos corriendo ya un poquito más en los tiempos. Ahora, el desarrollo de la tráquea va a ser durante su separación respecto al intestino primitivo anterior del divertículo laringotraqueal, que va a formar la tráquea y dos invaginaciones laterales, que son las yemas bronquiales primarias. El revestimiento endodérmico del tubo laringotraqueal distal a la laringe se diferencia hacia la formación del epitelio y de las glándulas de la tráquea y hacia la formación del epitelio pulmonar, como ya les había explicado hace un rato. El cartílago del tejido conectivo y los músculos de la tráquea proceden del mesénquima esplácnico que rodea el tubo laringotraqueal. Ya, entonces acá tenemos el divertículo respiratorio que
que se hace que se genere el tabique traqueosofágico. Luego de unas semanas, más o menos durante la quinta semana, vamos a tener que ya se va a generar alguna diferenciación entre la faringe y la tráquea, y bueno, por ahí vamos a tener el esbozo pulmonar. En esta imagen vamos a ver la sección transversal a través del tubo laringotraqueal con una ilustración de las fases progresivas en su desarrollo, donde en la cuarta semana todavía vemos un mesodermo visceral y un endodermo. En la 10ª semana ya vamos a ver que ya se está formando los epitelios, hay un cartílago en desarrollo, hay un tejido cognitivo, y en la 11ª semana vamos a ver que ya está la formación del músculo liso, ya el tejido conjuntivo va a estar más diferenciado, va a haber un cartílago, una glándula y un epitelio. Y más o menos ya en la semana 12, como ven en esta que es una microfotografía de la sección transversal de la tráquea, es como se va a ver, ¿no? Como ya se va a ver las células si es que nosotros lo sacaríamos al microscopio. Ahora, el desarrollo de los bronquios va a ser a partir del esbozo respiratorio que se desarrolla en el extremo caudal del divertículo laringotraqueal durante la cuarta semana. Este esbozo se va a dividir al poco tiempo en dos invaginaciones, que son las yemas bronquiales primarias, como ya habíamos visto, y estas yemas crecen lateralmente en los canales pericardio-peritoneales, que son primordios de las cavidades pleurales. Al poco tiempo se desarrollan las yemas bronquiales secundarias y luego las terciarias, como estamos viendo en la imagen. Aquí está en la cuarta semana los esbozos bronquiales primarios, y luego ya empiezan a subdividirse entre la quinta y la sexta semana, teniendo ya bronquiolos terciarios y secundarios. Ahora, en esta imagen vamos a ver que hay es una ilustración sobre el crecimiento de los pulmones en el desarrollo del mesénquima esplácnico adyacente a las paredes mediales en los canales pericardio-peritoneales, que más o menos se van a ver en la quinta y en la sexta semana, ¿no? Para la sexta semana ya vamos a tener la diferenciación de las pleuras viscerales y parietales, ya está la secuencia de bronquioles primarios y secundarios, entonces ya se va a poder ver esta imagen más definitoria de lo que sería un árbol bronquial. Junto con el mesénquima esplácnico que lo rodea, las yemas bronquiales se diferencian hacia la formación de bronquios y la ramificación de los pulmones, y al comienzo de la quinta semana aumenta de tamaño la conexión de cada yema bronquial, y con la tráquea da una manera que se forman los primordios de los bronquios principales, que son los que estamos viendo acá, ¿no? El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, que son los que son un poco más gruesos o tienen mayor calibre. Los bronquios principales se van a dividir en bronquios secundarios con formación de ramas lobares, segmentarias e intrasegmentarias. Y en el lado derecho, el bronquio lobar superior da lugar a la aireación del lóbulo superior del pulmón, y mientras que el bronquio inferior se divide en dos bronquios, uno correspondiente al lóbulo medio del pulmón derecho y otro correspondiente al lóbulo inferior. En el lado izquierdo, los dos bronquios secundarios llevan a cabo la aireación del lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Los bronquiolos segmentarios, que son 10 en el pulmón derecho y 8 o 9 en el pulmón izquierdo, van a comenzar a formarse a partir de la séptima semana, a medida que tiene lugar el proceso. Este proceso, el mesénquima adyacente, también se va a dividir, como vemos en la imagen, ¿no? Que está en inglés. Más o menos para la séptima semana vamos a tener que ya está el bronquiolo principal, el bronquio principal. Entre la séptima y la 17 semana de edad gestacional vamos a tener la fase pseudoganglionar, luego de las 17 a las 27 la canalicular, y de las 28 semanas en adelante la sacular o la alveolar, que ya luego lo vamos a hablar en un ratito. El bronquio principal derecho embrionario es ligeramente más largo que el izquierdo y tiene una orientación más vertical, y esta diferencia se mantiene hasta nuestra vida adulta, ¿no? Y en consecuencia es más probable, pues si lo practicamos o lo ponemos a la clínica, que un cuerpo extraño se localice en el bronquio derecho que en el izquierdo, ¿no? Ahora, los bronquios segmentarios junto con la masa del mesénquima adyacente forman los primordios de los segmentos broncopulmonares. Hacia la semana 24 existen aproximadamente ya 17 niveles de ramificación y se han desarrollado ya los bronquiolos respiratorios.
Después del nacimiento todavía se siguen generando 7 niveles más de ramificación, así que todavía se considera que el pulmón es inmaduro. Entonces, aquí está el esquema según la diferenciación. En esta literatura ponen como referencia las 9 semanas, hay otras que ponen 7, donde está, pues, donde ya se han generado la tráquea y los bronquios. De las 10 a las 14 semanas, los bronquiolos; de las 15 a las 19 semanas, bronquiolos respiratorios; y de las 19 a las 23 semanas, los alveolos. Aquí está la imagen donde todo, como todo empezaría, ¿no? A la 4ª semana con la formación de la tráquea. Luego va a venir el divertículo laringotraqueal, luego empiezan a hacer la diferenciación con las yemas bronquiales, la aparición del bronquiolo principal; luego de una semana se dividen en los bronquiolos secundarios y terciarios, como estamos viendo acá; ya se genera un árbol bronquial y posteriormente pues ya se genera el pulmón, o bueno, va a estar ahí el pulmón, con la maduración del pulmón. Uy, no les he puesto lo del, ¿cómo se llama? De la maduración del pulmón. Y ahorita vamos a ver eso. A ver. Tururún, tururún, tururún. Listo, entonces, sí es algo engorroso la embriología respiratoria en general, pero lo que necesito que se lleven de esta exposición es que todo empieza a las 4 semanas. Es muy importante reconocer que la maduración pulmonar, la embriología del aparato respiratorio va a servir para la maduración pulmonar y luego nos va a servir para que nuestro feto, nuestro paciente se pueda adaptar a la vida extrauterina. Entonces, es por eso que es importante saber esto. Y es por eso que se dividen en fases, como les estaba diciendo, la canicular, la sacular, para que puedan verlo. Déjenme ver acá que tenía una diapositiva sobre esto. Mm, 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 mm. Mm. Ya, esta es. Un ratito. Uy, no sale esto de acá. Ay, qué pena. A ver, vamos a ver si se puede. Sí, se puede. Ya, creo que sí se ve. Entonces, acá lo importante va a ser ver sobre la maduración pulmonar según las etapas, ¿no? Entonces, después de que nosotros habíamos llegado a que se desarrollen los bronquiolos terminales y se desarrolla en la etapa alveolar, vamos a tener en cuenta que durante los últimos 2 meses de esta vida prenatal van a tener que formarse los sacos terminales, que se van a terminar de regular para que nuestro paciente pueda respirar pues, en la etapa extrafetal,
Entonces, las células que revisten estos sacos, conocidos como células epiteliales alveolares, pues son el tipo 1 o neumocito tipo 1, que va a hacer que el alveolo se vuelva o esté permeable, esté abierto y no se colapse para que el paciente no deje de respirar. Entonces, la maduración pulmonar se va a ver pues se va a ver a partir del contacto entre las células epiteliales endoteliales que construyen la barrera alveolo-capilar. Los alveolos maduros no están presentes antes del nacimiento, hay que tener en cuenta esto, y además de que las células endoteliales y los epiteliales alveolares hacia el final del sexto mes se desarrollan, se empiezan a desarrollar. Estas células conocidas como las células epiteliales alveolares tipo 2, como neumocitos tipo 2, que van a empezar a producir surfactante, que es este líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial de la interfaz alveolo-aire. Entonces, antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido que contienen una elevada concentración de cloruro, pocas proteínas, algo de moco, surfactante de las células epiteliales alveolares de tipo 2, y la cantidad de este surfactante que hay en este líquido se va incrementando según según se acercan las últimas semanas antes del nacimiento. La concentración de este surfactante va a aumentar durante la semana 34 de la gestación, y algunos de estos fosfolípidos entran en el líquido amniótico y actúan sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Se postula que una vez activados estos macrófagos, migran a través del corión hacia el útero, donde empiezan a producir proteínas del sistema inmunitario, incluida la interleucina 1 beta. Y la activación de estas proteínas aumentan la producción de prostaglandinas que causan las contracciones uterinas. Por lo tanto, es una indicación que da el cuerpo diciendo que el feto ya está listo para el parto. Entonces, estos movimientos respiratorios fetales van a iniciarse antes del nacimiento y van a provocar la aspiración del líquido amniótico que va a estar dentro del alveolo del pulmón, ¿no? Y estos movimientos son importantes para estimular el desarrollo de los pulmones. En el nacimiento se inicia la respiración, sí. Los capilares sanguíneos y linfáticos reabsorben la mayor parte del líquido pulmonar, mientras que una pequeña parte probablemente se expulsa a través de la tráquea y los bronquios durante el parto. Hay que tener en cuenta que cuando se reabsorbe el líquido de los sacos alveolares, el surfactante se deposita en el alveolo. Entonces, acá por eso es importante esta fase del desarrollo de la maduración pulmonar, que es a lo que yo quería llegar. Vamos a tener 4 periodos establecidos: el periodo pseudoglandular, el periodo canalicular, el periodo de sacos terminales y el periodo alveolar. El pseudoglandular va a ser más o menos entre la 5ª a la 16ª semana, donde hay ramificaciones continuas que se forman los bronquiolos terminales. No existen bronquiolos respiratorios o alveolos hasta esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu feto te dicen, doctor, tengo una gestante de 18 semanas o de 16 semanas, ¿va a vivir ese feto? ¿Ustedes qué responderían? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tiene bronquiolos respiratorios, ese no va a respirar. Entonces, no es considerado como un feto viable. Pasamos al siguiente, al periodo canalicular, que se da entre las 16 y las 26 semanas, donde ahí sí vamos a ver que el bronquiolo terminal se va a dividir en 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez ya se van a dividir en los conductos alveolares. En estas semanas, por ejemplo, sí podríamos decir que ya el feto es un poco más viable para el nacimiento. ¿Por qué? Porque ya tiene conductos alveolares. Ya podemos nosotros introducir, ¿cómo se llama? Ya podemos introducir surfactante acá. ¿Ya? Entonces eso. Y los periodos de sacos terminales que van desde las 26 semanas hacia el nacimiento, ¿no? Donde van a ver los alveolos primitivos y los capilares que se van a establecer en un contacto estrecho. Y el periodo alveolar o sacular, pues va a aparecer desde la 8ª semana de gestación, más o menos en las 34 semanas, donde ya estos alveolos están maduros y ya puede el paciente nacer con tranquilidad porque ya tiene este surfactante para que pueda estar el alveolo permeable, abierto y pueda hacer el intercambio gaseoso.
Eh, eso es lo que yo necesitaba que ustedes escuchen y aprendan para que entiendan de la importancia de esta maduración y esta embriología respiratoria. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? Doctora, una pregunta. Para, Ujú. digamos, la maduración del sistema respiratorio, por ejemplo, y de favorecer la generación del surfactante, sobre todo en semanas donde podría ser viable, ¿qué medicamento sería como el mejor administrar para generar su maduración? Ya, mira, la maduración se va a generar mediante el uso de corticoides. La norma técnica establece que tienes que utilizar la betametasona o la dexametasona intramuscular para realizar e intentar hacer una maduración pulmonar cuando el feto va a nacer sí o sí, porque hay diferentes patologías que van a hacer que la gestante pues tenga que terminar o culminar el embarazo. Entonces se le pone corticoides. Cuando ya el feto nace, es un feto maduro y nace, más o menos, digamos, uno de 28 o 29 semanas, nosotros al recibirlo y ya recibió maduración, podemos ponerle con tranquilidad una dosis de surfactante exógeno o sintético y le colocamos y el paciente pues tolera esto, lo ponemos en ventilación mecánica y se mantiene tranquilo, ¿eh? Dentro de todo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Ya, creo que todo está claro. Entonces, nada, eso es lo más importante de la embriología del sistema respiratorio. A ver, dime, José, te escucho hasta que se acabe el Zoom. El Meet. Ya sé, doctora, buenas noches. Mi inquietud sería acerca del examen, ¿no? Porque como vimos en la última vez, en lo que era el tema que nos tocaba, Ujú. vino acerca de casos clínicos y yo quería, o creo que con mis compañeros también, o algunos de mis compañeros, hacer o tener algunos ejemplos de lo que, de las anomalías en la formación o desarrollo del sistema respiratorio, Respiratorio. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí sería interesante. Sí me lo mencionó Cristian. Solamente que sí, ¿ustedes creen que podríamos hacer una práctica sobre eso así virtual? Como para que vean las patologías que se podrían presentar, porque, por ejemplo, yo te pregunto, ahorita en la separación que estamos diciendo, ¿no? Entre la séptima semana que empieza a generarse el divertículo traqueosofágico y están ahí presentes. ¿Y qué tal la señora lastimosamente se queda ahí, en divertículo? ¿Qué enfermedad tú crees que tendría ese paciente? Que no ha llegado a desarrollar esa diferenciación. Ninguno. Te podría generar atresias esofágicas. Dependiendo a qué semana y a qué intervalo de todas estas ramificaciones que hemos estado viendo, vamos a ver que te podría generar atresias esofágicas según el nivel en la cual ha estado afectándose. Hay que recordar que hay como cinco niveles de atresias esofágicas o divisiones, entonces donde la más común pues va a ser con una fístula traqueoesofágica que va a tener ese paciente. Y todo eso va a ser causado en estas semanas de embrionarias donde el fetito pues no ha tenido su desarrollo adecuado. Entonces, esa, por ejemplo, va a ser una pregunta de examen, ¿no? Que plantearía yo. Esa, la de los senos paranasales, que también a mí me parece interesante. Y también ver, ¿no? Si tú tienes un feto de 20 semanas que te están haciendo y te dicen, doctor, tengo una gestante de 20 semanas, expulsivo, ya están haciendo, pesa 800 gramos.
¿tú qué haces con ese paciente? Y mi pregunta sería en el examen, ¿en qué etapa en qué etapa está sus pulmones? ¿En qué fase o en qué periodo? ¿Ustedes qué marcarían? Si les digo que está en 20 semanas, ¿en qué fase estaría o en qué etapa? ¿En la pseudoglandular, en la canicular, periodos terminales, periodo alveolar? ¿En qué estaría? Nadie. Me doy todas las anteriores. Ya, entonces, yo creo que sí es una buena sugerencia para hacerlo esto un poquito más didáctico. Hay que hacer casos clínicos se podría hacer para que ustedes vean, ¿no? La utilidad clínica que tiene todo esto. No es que, ay, doctora, qué aburrido todo lo que se lee y todo lo que se tiene que ver. No, en realidad que sí sirve, ¿no? Con todas las malformaciones que se podían presentar. Entonces, con Cristian voy a ver qué fecha lo podemos hacer o solamente, o les voy a mandar una separata o un rol de preguntas que vamos a empezar a resolver. Déjenme ver cómo lo voy a plantear para que todos podamos resolver y todos puedan entender, ¿no? Las importancias clínicas de esto. ¿Les parece? No, no les parece. Ay, ya, genial, gracias por sus manitos. Ya, entonces, eso sería todo. Del anterior examen, de las preguntas de mis temas, ¿tienen alguna duda? ¿Todo estaba bien? ¿Todo no sé, algo para poder eso también ver y repasar y resolverlo ese